Hoy vamos a hablar de Semantic Versioning, también conocido como Semver. Me llamo David, soy Frontend Developer y podéis encontrarme en LinkedIn. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de qué es Semver, Semantic Versioning, cómo Semver nos dicta que tenemos que incrementar las versiones de software, cómo nos dicta que tenemos que etiquetar las nuevas versiones, la precedencia o el orden de versiones, por qué necesitamos Semver y cómo se utiliza o cómo afecta Semver en NPM, en mi caso, como frontend. ¿Qué es Semver? Semver es un sistema, una convención que nos dicta cómo tenemos que etiquetar las nuevas versiones de software, los incrementos de software, cómo tenemos que etiquetar esas versiones. Originalmente, Semver fue creado por Tom Preston Werner, que entre otras cosas es cofundador de GitHub. Semver nos marca una serie de reglas que nos dice cómo tenemos que asignar, cómo tenemos que etiquetar o nombrar las nuevas versiones. En su momento, cuando se creó, Semver se basaba en reglas, en buenas prácticas que ya existían en el mundo del desarrollo de software. Semver y las versiones de incremento. En cualquier paquete de software veremos que hay un número de versión generalmente compuesto por 3 números separados por puntos. ¿Qué significa cada uno de esos números? El de más a la izquierda es lo que se llama major. Cuando nosotros en nuestro software, nuestro paquete de software, componente, lo que sea, hacemos una nueva versión que tiene breaking changes con las anteriores, tenemos que etiquetarla como major, es decir, tenemos que incrementar el número de la izquierda. ¿Por qué? Para que cualquiera que dependa de nuestro software sepa que esa versión tiene breaking changes, tiene cambios que son incompatibles con las versiones anteriores. Por lo tanto, si yo utilizo, por ejemplo, un componente, cualquier componente, ¿vale? Y veo que se ha actualizado, y lo que se ha actualizado es el número de la izquierda, si Semver está bien implementado, es decir, si el incremento de software está bien hecho, eso implica que al actualizarme a esa versión, probablemente tendré breaking changes, tendré cambios que rompen con cómo yo utilizaba ese componente de terceros. Entonces, eso es la major. Después, en medio, tenemos la minor. El número en medio es la minor. ¿Qué significa? Significa que ese nuevo paquete, esa nueva versión, perdón, tiene nuevas funcionalidades, pero que son compatibles con lo anterior. Es decir, si yo ya utilizaba ese componente o ese paquete de software y ha incrementado la minor, yo podría o debería poder actualizarme sin problemas y todo tendría que seguir funcionando igual. Salvo que tenga bugs, evidentemente, pero eso es algo que no se puede controlar. Pero el caso es que no debería haber cambios que sean incompatibles con cómo estaba yo utilizando ese paquete. Por ejemplo, si yo utilizo un paquete y llamo a una función, ¿vale? Bien sea en Java o en JavaScript con algún paquete externo, lo que sea, y llamo a una función, esa función tendría que funcionar exactamente igual. No debería haber ningún tipo de cambio, porque entonces significa que no debería ser una minor, significa que debería ser una major. Y el tercer número, en la derecha, es el patch version. El patch version se tiene que incrementar cuando lo que estoy añadiendo al paquete de software, la nueva versión que estoy sacando, tiene fixes para bugs o fixes de seguridad, pero que igual que la minor son compatibles con lo que ya había. Es decir, ese fix de seguridad o ese fix de un bug no va a romper como los terceros que estén utilizando nuestro paquete lo están utilizando. Es decir, no puedo coger de repente y cargarme una función y renombrar una función porque entonces no va a ser una patch, entonces va a ser una major, porque deja de ser compatible con cómo los demás están utilizando mi paquete de software. Además de eso, tenemos las pre-releases. ¿Qué es una pre-release? Pues antes de una nueva versión puedo sacar una alfa o una beta para que alguien la pruebe. Pues eso, esa versión se etiqueta con un guión, caracteres alfanuméricos y más guiones o números, es decir, los caracteres alfanuméricos, evidentemente, para que se sepa que no es una versión, digamos, del software, sino que es una pre-release. Y lo mismo con el build metadata. Yo, por lo que sea, puedo tener de un paquete de software diferentes builds, ¿vale? Haber construido varias veces. Entonces también se pueden etiquetar siguiendo las convenciones de Semver y se hace con un signo más, caracteres alfanuméricos y guiones. Y cuando se determinan, y esto es importante,
cuando se ordenan las versiones, vamos a una lista de versiones de un paquete de software, siempre se ignoran tanto la build metadata como la pre-release, siempre, digamos, se ignoran cuando se determina el orden de la versión. Vamos con la precedencia. ¿Qué es la precedencia o precedencia? Es cómo se ordenan. Si nosotros vamos a ver qué versiones tiene un software, pues la precedencia dicta cómo van a ser ordenadas. Entonces siempre se ordenan de izquierda a derecha, de mayor a menor, y si la major, la minor y la patch son iguales, se tiene en cuenta la pre-release. Pero siempre la pre-release va a tener menos importancia en el orden que una versión normal. Después hay una serie de reglas en las que no voy a entrar, porque suelen ser casos más raros. Quiero decir, tampoco es normal que tengan muchas pre-releases, pero bueno, hay una serie de reglas que marca Semver, que están en su página web, os he dejado el link en la descripción del vídeo, podéis ir a mirarlo, que es como marcan cómo se tienen que ordenar las pre-releases. ¿Por qué necesitamos Semantic Versioning? Esto es importante. Necesitamos Semantic Versioning porque nos especifica en cada versión del software qué cambios hay. Y esto es muy importante. También nos indica qué versión de software es la compatible con la nuestra. Si se actualiza la Major y nosotros por lo que sea no queremos actualizar, porque eso implica que vamos a tener que hacer cambios en nuestra aplicación, es bueno saberlo. Si no tuviéramos una manera, una convención, un sistema de organizar las versiones de software, no sabríamos cuándo hay breaking changes, cuándo no, etc. Esto es un poco lo mismo, loguear los cambios en el software. Es más o menos lo mismo. Al final viene a ser eso, ¿no? Es decir, saber qué hay en cada versión de software y qué cambios se han introducido en las nuevas versiones. Importante, clasificar el tipo de actualización. Es decir, cuando nosotros tenemos una nueva versión de un software del que dependemos, está bien saber si lo nuevo que incluyen es un fix de seguridad o un fix de un bug o son nuevas funcionalidades a través de una minor o por el contrario cambia y hay muchísimas nuevas funcionalidades que a lo mejor, no sé, tenemos que aprender a utilizar o tal. Entonces está bien saberlo para poder estar pendientes de qué es lo que cambia en el software del cual dependemos. Y una cosa muy importante, que evidentemente no es explícita, porque al final Semver es una convención, o es una serie de reglas, pero no es algo explícito en principio, una cosa es que digamos, nos empuja, nos invita a hacer mejor documentación, porque si para poder etiquetar las diferentes versiones tenemos que saber qué es lo que hay en cada versión y demás, nos empuja a hacer mejor documentación. Es decir, nos hará que tengamos una mejor documentación para al final poder etiquetar bien las versiones y poder sacar qué hay en cada versión, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a cómo se usa Semver en npm. En npm, cuando nosotros hacemos npm install, se instalan las dependencias que están en los apartados del package.json, dependencies y dev dependencies. Una cosa importante sobre este tema es que normalmente la gente hace npm install y eso implica que se va a, digamos, actualizar el package.lock.json. Llegaremos a eso, pero el tema, y esto me parece importante, es que cuando instalemos deberíamos hacerlo con npm-ci. Es un comando que hay mucha gente que no conoce, pero que es muy importante porque lo que hace es instalar las dependencias utilizando no lo que encuentra en el package.json, sino lo que encuentra en el package.lock.json. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque va a utilizar lo que hay en el package.lock.json y eso significa que vamos a instalar exactamente la misma versión que hay, que se instala en la CI, si tenemos una CI que despliega, o que instalará cualquiera de nuestros compañeros o compañeras cuando desarrolla. Es muy importante, por motivos obvios, que todos desarrollemos sobre la misma versión y que lo que se despliega a producción también utilice las mismas versiones de paquetes de terceros. Porque evidentemente si no estaríamos desarrollando sobre diferentes software y además estaríamos desplegando diferentes software a producción, lo cual evidentemente no tiene ningún sentido. Entonces, dicho lo cual, vamos a hablar sobre lo que hay en el package.json
con los números de versiones. Cuando nosotros tenemos los paquetes en el apartado de dependencies, tenemos la lista de paquetes, ¿no? Nombre del paquete, 2 puntos y el número de versión. Bueno, pues a ese número de versión, si le ponemos una serie de caracteres antes, o en vez de poner el número de versión, ponemos una serie de caracteres concretos, cuando instalemos, cuando hagamos npm install, aunque repito que generalmente deberíamos hacer npm ci, pero cuando instalemos con npm install, va a tratar de una forma diferente la instalación. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un número de versión específica, instalará esa versión de ese paquete que hay ahí. Si le ponemos antes este carácter, pues instalará solo hasta tal versión, la que le indiquemos, mayor que, menor que o igual que, con estos dos caracteres. Eso significa que cuando hacemos npm install, intenta instalar lo más actualizado posible en función de estos caracteres que le indicamos. Por eso es importante, de nuevo, ir con npm ci, porque ignora esto e instala lo que haya en el package lock, que ese es el tema. Entonces, si para un paquete tenemos este carácter, la cedilla, va a instalar solo patches, es decir, no va a instalar si hay nuevas minors o no va a instalar si hay nuevas majors. Si ponemos este carácter, va a instalar hasta la minor. Si hay actualizaciones de major, nosotros estamos en la 3.5 y hacemos npm install y ya ha salido la 3.6, pues instalará la 3.6. Pero si está la 4.2 no la va a instalar porque es una major. Si le indicamos el número de versión así, ¿vale? Va a instalar solo todos los patches que estén dentro de, en este caso, la 2.4, por ejemplo, ¿no? Es decir, si hay la 2.4.1, .2, .3, pues va a instalar hasta ahí, pero no va a actualizar más de la minor, ¿vale? Si en el nombre del paquete le ponemos un asterisco, va a instalar cualquier cosa aunque haya una major. Comillas vacías es lo mismo, y después podemos indicarle un rango, por ejemplo. Podemos decirle, pues me instalas una versión que sea mayor o igual a la 2.4.2, pero menor que la 2.6. O mayor que la 2.5.0, pero menor o igual a la 2.6.5. Algo así, ¿vale? Entonces, para esto sirven estos caracteres que a veces vemos en los números de paquete en dependencies en npm. Y como decía, la gran pregunta, package.json, ¿debería ser comitado? Sí, debería comitarse. Debería comitarse porque cuando alguien, otro compañero o compañera, se clone el proyecto e instale con npm ci, tirará de aquí, tirará del package lock. Y por lo tanto, todo el mundo trabajará con la misma versión, que es lo importante. Con la misma versión de dependencias, me refiero, de los paquetes de dependencias. Por eso es importante. Entonces, ¿qué es el package lock? Describe el árbol de dependencias que se genera dentro de Node Modules cuando instalamos. Garantiza, como decía, que la CI y los compañeros de deployment, cualquier tag que utilice el proyecto, instale con las mismas versiones. Entonces, ese es el tema. Y una cosa importante es que utilizando npm-ci y gracias al package lock.json, la instalación de dependencias es bastante más óptima. Es decir, cosas que ya están instaladas simplemente las ignora porque no le hacen falta. Os dejo aquí enlaces con documentación, documentos que he leído, 3 páginas que he leído, evidentemente la página de Semver, cosas de npm y un hilo sobre en Stack Overflow si se debe comitar o no el package lock. Estaría bien que si os interesa el tema le deis una leída y entendáis el porqué en más profundidad. Muchas gracias por haber visto el vídeo y si tenéis alguna pregunta os dejo el enlace a mi LinkedIn en la descripción del vídeo. Muchas gracias y que tengáis una buena semana.